Hoy quiero hablarles sobre la Trinidad, un tema que usan mucho los evangélicos, adventistas, bautistas, pentecostales y etcétera, etcétera. El católico también. Basado en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 30. Yo y el Padre somos uno. O yo y el Padre uno somos. Con esto dicen ellos, ya notó usted que Jesús y el Padre son uno. Si usted adora a Jesús es como que adorar al Padre. Y si adora al Padre es como que adorar al Hijo. Pero qué confundidos están ellos. Ahora quiero mostrarles el siguiente versículo. Del mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 17 ahora, en su versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Jesús fuera Dios, entonces ¿por qué Él está diciendo aquí de que Dios Jehová lo glorifique a Él, así como lo hizo antes de que Él viniera en este mundo, o antes de que el mundo fuera? Jesús pide, glorifícame a tu lado. Es decir, que Jesús ya existía, es cierto, ya existía al lado del Padre. ¿Esto qué muestra entonces? De que Jesús, si fuera el mismo Dios, no tendría necesidad de pedir de que el Padre glorifique a su Hijo. Es decir, dándole la compensación por el sacrificio y penalidades que Él sufrió a causa de nuestros pecados. Pero notó bien, Jesús no es Dios. Ahora quiero mostrarles en qué sentido Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Tomando como base y ejemplo el libro de Génesis, en su capítulo 2, versículos 24. Jehová Dios dijo estas palabras, cuando Adán se juntó con su esposa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Notó? Viene siendo como cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, dio a entender que son de la misma mente y eran de la misma forma de pensar. No podían contradecirse, como que Jesús oponiéndose al Padre y el Padre oponiéndose al Hijo o negando a su Hijo. Más bien, Jesús hacía la voluntad de Dios, el Padre. Pero en Génesis 2:24, el mayor ejemplo, que el hombre y su esposa serían una sola carne. ¿Notó bien? ¿Qué quiere decir esto? No que sean la misma persona. La mujer será siempre mujer y el hombre siempre hombre. Pero ya casados o unidos, tendrían que ayudarse mutuamente y velar uno por el otro. Pero serán siempre seres distintos. Un buen ejemplo para aquellos trinitarios. Otro modo de ejemplo, viendo la carta de Hebreos en su capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer en algo que tú no puedes ver. Es como el aire, por ejemplo. Los pensamientos de cada uno de nosotros está lejos de nuestro alcance. No podemos ver ni palpar, pero existen. Y nuestro Dios Padre es un ser espiritual, un ser invisible, pero real. Es por eso que si usted tiene fe, usted tiene que creer, tiene que estar convencido de que Dios existe aunque usted no lo vea. Basta con las obras que a usted lo rodean. Es por eso que muchos, por la fe, tanto como Abel, Moisés, Noé, el libro de Hebreos capítulo 11, enumera a varios siervos del pasado, tanto como Jacob, Abraham, Isaac y Sara. Fueron hombres o personas de fe. Y Jesús, nuestro Señor, también está en el listado de esos hombres de fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Escuche usted. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Notó muy bien, Jesús también creía en Dios. Si él fuera Dios, ¿por qué Jesús entonces creía en aquel ser invisible? Tener fe es creer en algo, o más que todo en el Dios vivo. La fe verdadera o la fe genuina, hablando cristianamente, esta fe que Cristo Jesús tenía era de el creer en Jehová Dios, en aquel Dios todopoderoso. Y por tener esta fe, el gozo fue puesto delante de él, aunque sufrió una muerte de cruz, dice acá. Sin embargo, gracias al sacrificio que él hizo, él se sentó a la diestra del trono de Dios. Si él fuera Dios, ¿cómo es posible entonces que él se vaya a sentar a la derecha de Dios? Dios Padre, el Todopoderoso, es el Dios de dioses. Jesús nuestro Señor solo fue un medio, es el intermediario, pero jamás va a ser el Dios Todopoderoso. No confunda usted a Jehová con su Hijo Jesús. La misma carta a los Hebreos, ahora en su capítulo 5, versículo 7. Escuche usted de nuevo, o lea. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando vino a la tierra y fue humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Notó usted que Cristo Jesús hacía ruegos y suplicaba con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Si Jesús fuera Dios, ¿qué necesidad tuviera de rogar, suplicar y clamarle a un Dios vivo? Y por su temor fue oído, fue escuchado. Pero si usted buscara un versículo que diga que Jehová Dios suplica, que Jehová Dios ruega a otro Dios, por decirlo así, que Jehová Dios suplica a su Hijo que lo libere de la muerte, o que Jehová Dios suplica al Espíritu Santo que lo libere de la angustia, ¿verdad que no existe ni un versículo que diga eso? Aquí usted ve el contraste y la diferencia y la posición de Cristo y su Padre, Jehová Dios. Es por eso que por la humildad y la fe y el amor que Jesús tenía hacia su Dios y Padre, él se sentía seguro y garantizado cuando él se encomendaba en oración, y por eso fue escuchado, fue oído por su temor reverente. A Jehová Dios no le hace falta tener temor. Jehová Dios no necesita rogar a nadie. Jehová Dios no clama ni suplica a nadie. Jehová Dios no le llora a nadie. Es por eso el versículo 8 también dice acerca de Jesús: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, sin más palabras, queda claro para los que entienden la palabra de Dios que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. En cambio, Jehová no hace falta que alguien le enseñe. Jehová no le hace falta aprender de nadie. Jehová es el Dios todopoderoso y Él es el Dios de dioses. Por lo que le digo que su vida sea bendecida con estas verdades. No tema ni desmaye, porque Jehová su Dios estará contigo en donde quiera que esté. Pero no confunda a Jehová Dios con su Hijo Cristo Jesús. Para culminar, Salmo 138:1 dice: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses y te cantaré salmos. Amén. No se confunda más. Buenas noches y bendiciones.